The human soul has a minimum daily requirement of entertainment. But listening to a podcast like you're doing right now? Yeah, that doesn't count. Welcome to the world of MGM Rewards, where we have the greatest live shows on earth, the biggest names in sports, the best chefs on the planet, and the most unforgettable nights of your life. This is way beyond watching 20-second clips on your phone. This is all the entertainment you can handle and more. So join MGM Rewards now and visit MGMResorts.com to book your next Vegas getaway. Welcome to the show. Seeing is believing, and you're not going to believe how bright and vivid the colors are on the Samsung Neo QLED and OLED TVs powered by the Neural Quantum Processor. Because this is an audio ad. Unless you can see it, which means you already have one. Nice. Samsung. More wow than ever. La Voz Colchonera. Con Borja Corchado. Un podcast dedicado a uno de los clubes más importantes del fútbol español, el Atlético de Madrid. Yo me voy al Manzanares, al Estadio Vicente Calderón, donde acuden a millares los que gustan de un fútbol de emoción. Hola, colchoneros. El Atlético de Madrid encajó la primera derrota de la etapa Simeone. Fue el Barcelona de Guardiola el encargado de finiquitar la condición de invicto del conjunto rojiblanco, que una semana más volvió a mostrar buenas maneras en lo futbolístico y que recibió un nuevo castigo en forma de resultado, por cuarto partido consecutivo. Y lo que parecía una racha inmaculada de 7 encuentros seguidos sumando en Liga se ha convertido de golpe y porrazo en un borrón, en una mancha, en 4 choques seguidos sin conocer la victoria, en un bagaje negativo que aleja a los rojiblancos de su objetivo, los puestos de acceso a la Champions League, que ahora observan a 3 puntos de distancia y desde la 9ª posición de la tabla. ¿Es justo lo que le está ocurriendo al Atlético? Seguramente no, pero el fútbol no entiende de justicia, ni de buen juego, ni de ocasiones generadas. Lo único que cuenta, nos guste o no, son los resultados. Esos que precisamente le están dando la espalda al conjunto colchonero. Mientras, en la Europa League, los de Simeone avanzan firmes. Superado el trámite del choque de vuelta ante el Lazio, ya espera el Besiktas de Simao Sabrosa en la ronda de octavos de final. El primer asalto tendrá lugar el próximo jueves 8 de marzo en el Estadio Vicente Calderón. El 11º capítulo del podcast de La Voz Colchonera comienza con un breve repaso a la actualidad del equipo rojiblanco. El Atlético de Madrid encajó ante el Barcelona su primera derrota desde que Simeone asumió el cargo de entrenador. Los colchoneros plantaron cara ante el equipo culé, al que tuvieron a merced en la segunda mitad, pero un gol de falta de Messi, en un descuido en la colocación de la barrera, hizo que los 3 puntos volaran a la ciudad condal. Pese al resultado, el propio Simeone y Juanfran confían en el trabajo que está realizando el equipo. Cuando uno pierde no está contento, lógico. Y tampoco nos contenta haber jugado bien y haber plantado cara, como decía el colega, al mejor equipo del mundo. Nos deja mal porque se nos escapó por una genialidad, pero al mismo tiempo sabemos que estamos en el camino indicado. Bueno, es la línea que venimos siguiendo desde que llegó el míster. Yo creo que siempre, cada partido, juguemos mejor o peor al fútbol, damos una buena imagen, una imagen de trabajo, de compañerismo. Yo creo que una imagen que simboliza un poco lo que es la historia del Atlético de Madrid, de nunca rendirse y bueno, la verdad que si seguimos en esta línea no va a haber problemas para acabar en los puestos que queremos a final de temporada. Con esta derrota el Atleti se sitúa 9º, a 2 puntos de los puestos de Europa League y a 3 de los de Champions. El próximo sábado, a las 10 de la noche y en directo por La Sexta y las televisiones autonómicas, el bloque rojiblanco visita el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla. El equipo entrenado por Michel es 10º en la tabla,
con los mismos puntos que el Atlético de Madrid, y llega en buen momento tras enlazar 2 triunfos seguidos. Para el enfrentamiento en tierras hispalenses, Diego Pablo Simeone deberá hacer frente a bajas importantes. Antonio López y Diego no serán de la partida por lesión, mientras que el técnico argentino tampoco podrá contar con Godín y Falcao, que vieron la 5ª cartulina amarilla ante el Barcelona y cumplirán ciclo de amonestaciones. Thibaut Courtois, guardameta del conjunto colchonero, solicitará al Chelsea, club propietario de sus derechos, que prorrogue una temporada más su cesión al Atlético de Madrid, tal y como reconoce el portero belga en una entrevista al programa El Larguero de la cadena SER. Me encanta el ciudad, me encanta el equipo, la afición, todo, y por eso yo creo que es posible que me quede otro año aquí. Me gusta aquí el equipo, aquí puedo tener mucha experiencia, porque es importante para mí jugar en un club, también en un club donde hay mucha presión, que ellos quieren también jugar Champions y todo, y por eso yo creo que Atlético es un club perfecto para mí. El Ayuntamiento de Madrid no moverá ficha en el ámbito de la operación Mau Calderón hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia firme. El consistorio de la capital presentó un recurso de casación contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que impide la construcción en la zona de edificios con una altura superior a 3 plantas más ático. Así lo aseguró el pasado 21 de febrero la concejal de Urbanismo, Paz González. El Atlético de Madrid cayó el pasado domingo ante el Fútbol Club Barcelona, en lo que supuso el primer tropiezo serio de la etapa Simeone. Los rojiblancos dieron la cara ante el cuadro blaugrana, sobre todo en la segunda mitad, pero un magistral lanzamiento de falta de Messi, mientras los jugadores del Atlético colocaban la barrera, decantó la victoria a favor de los azulgrana. Una victoria polémica, dicho sea de paso, ya que en el Atlético no quedaron muy satisfechos con la actuación del colegiado, Pérez Lasa, no solo por la acción del gol del delantero argentino, sino por una mano de Busquets dentro del área en los minutos finales de partido. Del intenso duelo ante el Barça y de lo que está por venir, el choque ante el Sevilla y la eliminatoria de Europa League ante el Besiktas turco, vamos a hablar con el periodista de Televisión Española, Francisco José Caro. Muy buenas, Paco. ¿Qué tal, Borja? Bienvenido, en primer lugar, al podcast de La Voz Colchonera. Estamos encantados de que estés con nosotros. Sí, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, empezamos. Las redes sociales han echado humo en los últimos días, no solo por las decisiones que tomó el árbitro del partido ante el Barça, Pérez Lasa, sino también por el planteamiento del Atlético en esa primera mitad, en la que el conjunto rojiblanco cayó por 0-1. Se llegó con 0-1 al término de los primeros 45 minutos. En primer lugar, ¿qué te pareció la estrategia ideada por Simeone? Y hablando del árbitro, ¿crees que Pérez Lasa influyó de forma decisiva en el resultado final del partido? A mí me parece que Simeone, el planteamiento de los primeros 45 minutos fue un paso atrás en lo que se había visto del preparador argentino en lo que llevamos desde su llegada al Atlético de Madrid. El equipo se mostró muy tímido. Es verdad que hay una idea básica, y es que contra el Barcelona muchos son los equipos que tienen la tentación de juntarse muy atrás para intentar protegerse y para intentar salir con velocidad, pero obviamente casi todos los equipos que hacen una apuesta de ese tipo acaban perdiendo. Es verdad que el Barcelona no creó muchas ocasiones de peligro, pero es verdad que las estadísticas de posesión de balón ponen muy en duda si fue un planteamiento efectivo, que luego en la segunda parte se da un paso al frente. Pues sí, pero claro, la duda que nos crea el desarrollo del partido es qué hubiese pasado si el Atlético hubiese tenido un planteamiento similar en el primer periodo, si hubiese salido como jugó la segunda parte, igual de replegados, pero con los jugadores ya presionando un poquito más arriba. A mí me pareció un error de Diego Pablo Simeone, y un error que, como tú dices, posiblemente se ha visto menos señalado, porque la actuación del colegiado yo creo que sí que condicionó el desarrollo del partido. Fíjate lo que te voy a decir, creo que no tanto, el penalti es penalti, es evidente, y las repeticiones así lo confirman, pero sobre todo a mí me da la sensación, lo que no comparto sobre todo fue la labor de los asistentes. Los fueros de juego fueron muy significativos, y me parece que eso es más indicativo de lo que fue el desarrollo del partido, que condicionó es muy evidente. Por otra parte, nadie debería sorprenderle, porque Pérez Lasa, siendo eufemístico, no es particularmente un buen colegiado, por más que la gente siempre aluda a la cantidad de temporadas que lleva en Primera División, porque tampoco llevan muchas temporadas en Primera División
es indicativo de que seas un buen colegiado. Bueno, dejamos las polémicas aparte y nos centramos en los números. El Atleti ha perdido su condición de invicto, acumula 4 jornadas sin ganar y solo ha sumado 3 de los últimos 12 puntos. Lo cierto es, Paco, que la imagen del equipo es muy buena, pero el balance, por lo menos en cuanto a puntos, no es nada positivo. La realidad es que si hacemos un análisis frío, en base a la fría estadística, la mejoría del Atlético de Madrid con Diego Pablo Simeone, al menos en el campeonato liguero, no ha sido tanta. El equipo no está mucho, de hecho creo que está solamente una plaza más arriba de como lo dejó Gregorio Manzano, y sobre todo esos 3 puntos en los últimos 12 partidos pues van a ser una losa importante. Hay que tener presente que el problema no es tanto perder contra el FC Barcelona, porque estamos hablando del actual campeón de Europa y de uno de los candidatos a hacerse con el título de la Champions League, sino que no pases del empate contra el Racing, que no pases del empate contra el Sporting de Gijón, o incluso el caso del Valencia, que como se está demostrando además las últimas semanas, está en caída libre. ¿El equipo se advierte una mejoría? Sí, porque la implicación de los jugadores es exponencialmente mucho mayor. El equipo está bastante bien trabajado, repito, el equipo está muy juntito, pero es evidente que todas estas mejorías no van a llevar a ningún buen destino si no se suman puntos con cierta celeridad. El objetivo tiene que seguir siendo la 4ª plaza, que además tenemos la enorme fortuna de que este año parece relativamente asequible, porque la irregularidad de todos los equipos es muy grande. Yo creo sinceramente que el equipo tiene que reaccionar con cierta urgencia, porque los visos de mejora son grandes. La grada parece contenta ahora de la actitud del equipo y confiada en lo que va a venir. Pero la realidad es que si el equipo no empieza a sumar puntos con celeridad, ese objetivo de la 4ª plaza, que es irrenunciable, se va a complicar cada vez más. Si esto es consecuencia de lo que pasó en la primera vuelta, sería otro tema de debate. Pero la realidad es que por más que el equipo esté mejor que hace 3 meses, estadísticamente hablando y matemáticamente hablando, su mejoría no ha sido tan grande. Toca sumar victorias de forma urgente y el sábado llega el Sevilla, un equipo que ha ido claramente a más desde la llegada de Mitchell y que es un rival directo en la pelea por entrar en puestos europeos. Sí, eso hace. Este es el típico partido que valora son 6 puntos, porque el Sevilla, después de haber pasado muchísimos problemas, de hecho problemas mayores que el Atlético de Madrid, después de un cambio de técnico, de la llegada de Mitchell, además los primeros días después de llegar Mitchell con peleas en los entrenamientos, el Sevilla no le está pasando bien esta temporada, pero también su situación en la tabla ha sido engañosa, porque incluso cuando en el momento más convulso, tampoco estaba muchos puntos más abajo que el Atlético de Madrid, tampoco estaba demasiado lejos de las aspiraciones europeas. Es un partido con muchísima urgencia y es un partido muy peligroso por muchos motivos. El primero es, como tú has dicho, porque es un rival directo, y el segundo es porque el Atlético de Madrid va a tener ausencias muy importantes. Quizás Godín sea un jugador que haya mejorado, pero sigue habiendo hombres que puedan relevarle con cierta fiabilidad, pero la ausencia de Falcao, más ayer después de que se tuviese que retirar del partido o no tuviese que actuar Adrián, es alarmante, porque el gran déficit del Atlético de Madrid, y posiblemente producto de un verano donde la marcha del Kun Agüero condicionó mucho, sobre todo los plazos de incorporación de futbolistas, la ausencia de Falcao resta al Atlético de Madrid el 85% de su capacidad anotadora. El Atlético no tiene mucho gol, tiene un jugador con mucho gol, pero ese jugador no va a estar. Y vamos a ver cómo plantea el partido Simeone, porque si esto es un partido donde no va a haber mucho margen de error. El Sevilla es un equipo bien trabajado, por lo que se ha advertido da la impresión de que Mitchell hay un par de brochazos de Mitchell que han mejorado algunas cosas, y va a ser un partido muy complicado. En el aspecto positivo, que es un partido, el típico partido que sí entiendes que por lo particular del juego del equipo sevillista y lo particular del juego del Atlético de Madrid, tiene pinta de que es un partido que se ajusta más a lo que pueda ser el Atlético, que puede jugar más naturalizado, sin tener que cambiar o modificar tanto su planteamiento como hizo Simeone ante el FC Barcelona. Cambiamos de tercio, vamos a hablar ahora de la Europa League. El Atlético de Madrid ya está en octavos de final tras apear a la Lazio y ahora espera el Besiktas la próxima semana con ese partido de ida. ¿Eres optimista respecto a las posibilidades del Atleti de conquistar el título? Soy optimista en cuanto a las posibilidades de ir pasando rondas. Creo que este año la Europa League es un torneo que va a estar muy caro. Hay equipos de muchísimo nivel porque la Liga de Campeones tiene algunos emparejamientos que, se me permita la expresión, casi deshonrosos de la grandeza de esta competición, porque hay muchos equipos que, no superando la fase de grupos de la Champions, han caído a la Europa League, y eso la verdad que el nivel que tienen
en muchos de los emparejamientos de la segunda teórica competición de Europa. Es extraordinario. ¿El Atlético tiene aspiraciones? Sí, porque si analizamos hombre por hombre no hay muchas plantillas que estén muy por encima o estén a nivel incluso del Atlético de Madrid. Creo que por la disposición de la plantilla rojiblanca un torneo por eliminatorias es bastante más aceptable, bastante más posible que un torneo por la vía de la regularidad como pueda ser la Liga. El partido del Besiktas yo creo que tiene una pequeña trampa, porque posiblemente el Besiktas, que sí que tiene jugadores de cierto nivel, no tiene un bloque tampoco demasiado destacado, pero tienen jugadores con bastante calidad, y es un partido peligroso porque además, y esto parece un tópico pero es así, ir a jugar a Turquía siempre tiene condicionantes especiales, porque es un público muy apasionado, porque es un tipo de juego bastante particular. Yo soy optimista y sí creo que el Atlético de Madrid va a llegar a muy lejos, va a llegar a rondas finales de esta competición, pero también creo que hay que ser consciente de que nos estamos midiendo en un torneo donde hay equipos que tienen muchos títulos europeos, que tenemos a un Manchester United que se va a meter al Athletic de Bilbao, y que va a ser un torneo que va a estar muy muy emocionante, pero es una obligación, ya digo, porque el objetivo del cuarto puesto es perentorio para el Atlético de Madrid en Liga, pero intentar seguir aspirando a títulos es lo que alimenta de verdad la grandeza de una entidad. Y para terminar, siendo como eres un especialista en balonmano, no podemos dejar escapar la posibilidad de que valores en conjunto la temporada que está realizando el Atlético de Madrid de balonmano. Segundo clasificado en la Liga Sobal, ha ganado la Supercopa, semifinalista en la Copa Sobal, que quizás sea el único borrón que tenga el equipo rojiblanco esta temporada, y ya se encuentra entre los 16 mejores equipos en la Copa de Europa, la Copa EHF, la Liga de Campeones de balonmano. Globalmente la temporada está siendo buena, como tú dices, tan solo hay un lunar, quedar apeado en semifinales en la Copa Asobal ante Real de Marleón. La temporada está siendo buena. El gran problema que tiene el Atlético de Madrid es que ya no tiene mucho margen de error después de la derrota en Vistalegre ante el FC Barcelona Interesport en el partido de la Liga Sobal, lo que le obliga a no fallar en ningún partido de Liga y le obliga a llegar a la cancha del Palau con la intención de conseguir la victoria y de hecho superar el goleador particular que tiene con el equipo azulgrana. Podemos ser optimistas porque la eliminatoria de octavos de final de la Villax va a ser accesible porque el cadete Schaffhausen es un buen equipo con todas las virtudes, pero también con la escasez de potencial de toda la liga suiza, un equipo fiable y firme con algún jugador destacado como Kukuczka, pero un equipo menor, posiblemente de los 16 no sea pueda ser uno de los 2-3 equipos con menos nivel. Y resulta sorprendente que compartiese de hecho bombo con conjuntos como Montpellier. Yo creo que debemos ser optimistas sobre las opciones de conseguir la clasificación. Creo que se va a pelear hasta el final. De hecho, Talando Ceballos no ha negado que él cree que el equipo va a estar peleando en Colonia por el triunfo en la Liga de Campeones. Y creo que en la Liga hay que ser un poquito más cauteloso porque, insisto, la plantilla de la Leche además está acumulando muchos problemas. Últimamente tiene muchas lesiones. Chema Rodríguez tiene un problema en el dedo, Arfat Stervik y su tobillo. En fin, ha habido muchísimas ausencias, no es una plantilla demasiado larga y eso obviamente te va a obligar a un sobreesfuerzo sin mucho margen de error. Y también hay que estar pendientes porque la Copa la semana que viene va a ser un objetivo importantísimo. Si la Copa Sobal se produce ese traspié, aquí sí que no va a haber esa posibilidad y el equipo va a pelear. Pero creo que, en resumidas cuentas, un título de momento y estando en la pomada del resto de las competiciones es como para mostrarse optimista del presente y sobre todo esperanzador de cara al futuro. Bueno, pues esperemos que se cumplan esos vaticinios que hace Paco Caro. Muchas gracias, Paco, por tu colaboración. Un abrazo. Ahora sí, cuando queráis. ¿Quieres decir algo sobre el Atleti? El podcast de La Voz Colchonera te lo pone muy fácil. Llama a nuestro contestador 668-890-455. Nos interesa tu opinión, porque el podcast de La Voz Colchonera apuesta por la participación de los aficionados, sin censuras ni condiciones, con la independencia que nos caracteriza. Recuerda, 668-890-455.
El Atlético de Madrid ya empieza a pensar en la próxima eliminatoria de la Europa League, la de octavos de final ante el Besiktas. El partido de ida se disputará el próximo jueves 8 de marzo en el Estadio Vicente Calderón y el de vuelta el día 15 en tierras otomanas. El equipo turco es tercero en su liga, aunque el pasado fin de semana cayó en casa del líder, el Galatasaray, por 3-2. En el capítulo anterior, Yediel Ligero, director de la emisora online de fútbol internacional Líder Gol, nos puso en antecedentes sobre el Besiktas, pero volvemos a charlar con él para que nos cuente las últimas novedades del conjunto turco. Hola, Yedi. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Falta una semana para que el Atlético de Madrid afronte el primer envite de esa eliminatoria ante el Besiktas. A día de hoy, ¿cómo crees que van a llegar los turcos a este compromiso? Pues yo creo que el Besiktas va a llegar como mínimo con muchas dudas, en un momento bastante dubitativo porque perdieron el pasado domingo ese derbi, que significa absolutamente todo en la ciudad de Estambul para ambas aficiones, entre Galatasaray y Besiktas. Perdieron por 3-2 y ha quedado bastante tocado el equipo de Carlos Carvajal, porque ya ha perdido toda opción matemática de pelear por el título de la Liga en Turquía y porque encima ha sufrido la lesión de su baluarte en defensa, su mejor central, el Egemen Korma, que tiene una lesión en el tobillo y va a ser seria duda, por no decir baja casi segura, contra el Atlético de Madrid en ese partido de Europa League. La semana pasada dijiste que se trata de un rival inferior, al menos sobre el papel, al equipo del Cholo Simeone. ¿Cuáles son sus puntos fuertes y también sus debilidades? Pues sus puntos fuertes son sobre todo los 4 portugueses que tiene arriba. Juega con un 4-2-3-1, esa línea de 3 en 3/4 de cancha está formada por Quaresma por un lado, por Simao por otro, y en el medio centro está Manu Fernández, el jugador que estuvo en el Valencia, que no rayó a su mejor nivel, pero que en Turquía, al ser una liga menor, se está saliendo, está haciendo un muy buen fútbol, está distribuyendo y está jugando como nunca. Y arriba Hugo Almeida, que decir de él, porque es un auténtico tanque que con la izquierda le pega a todo lo que le viene y la rompe, y por arriba de cabeza es un auténtico peligro también. Los defectos, pues sobre todo la saga central. Tomás Sivo, que el checo no es nada del otro mundo, y el sustituto posiblemente de Egemen Korma será Sidney, al que ya conoce Falcao porque la temporada pasada se enfrentó varias veces y no con muy buen resultado para el brasileño. Supongo que sería importante dejar la eliminatoria encarrilada en el Calderón, teniendo en cuenta que el ambiente en los estadios turcos suele ser muy hostil. Hombre, yo creo que el Atlético es capaz de ganar en los dos estadios, pero vamos, yo creo que sí que en el Calderón puede dar un golpe de efecto porque el Besiktas fuera de casa baja muchísimos enteros y es verdad que en casa, con el apoyo del público, que tiene bengalas, que tiene ruido, que tiene esa pasión que le tiene la hinchada turca, pues hace un extra de motivación para la plantilla del Besiktas. En el próximo capítulo ofreceremos la última hora del Besiktas, de nuevo de la mano de Yediel Ligero. Gracias, Yedi, una vez más por tu presencia en el podcast de La Voz Colchonera. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. ¿Quieres ponerte en contacto con el podcast de La Voz Colchonera y no sabes cómo? Coge papel y boli. Contestador 668-890-455. Twitter @La Voz Colchonera. Correo electrónico lavozcolchonera@gmail.com. El Atlético de Madrid es un club con repercusión internacional. La entidad rojiblanca cuenta con más de una veintena de peñas en el extranjero, en las que se agrupan cientos de aficionados colchoneros que siguen desde la distancia, pero con el mismo entusiasmo que si estuvieran en nuestro país, las andanzas del primer equipo y de las categorías inferiores. El Atlético está representado en países como Argentina, Brasil, Australia, China, Holanda, Jordania o Estados Unidos, y también en el Reino Unido, entre muchos otros países. En Londres tiene su sede la Peña Atlética Britannia, colectivo que se inauguró en octubre de 2008, coincidiendo con la visita del Atlético de Madrid a Liverpool con motivo de la disputa de un duelo de la Champions League frente al equipo Red. Conectamos con la capital del Reino Unido para charlar con el presidente de la Peña Atlética Britannia, Antonio Sanz. Hola, Tony. Hola, ¿qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Gracias por tu presencia en el podcast de La Voz Colchonera. Es un placer para nosotros que estés aquí. Encantado. El placer es mío. Bueno, para empezar, cuéntanos cómo surgió la Peña, de quién partió la idea de constituirla y cómo lograsteis contactar con los aficionados que formaron parte del colectivo en el momento de su fundación. Pues la verdad es que esto todo salió de un foro de internet que cuando yo me voy aquí a Inglaterra, entonces estábamos un poco... Vamos, no había nada en Inglaterra, digamos, como tal. Entonces, con la peña alemana
teníamos un pequeño foro y entonces empezamos a hablar unos con otros y había bastante que estaban aquí en Inglaterra. Y entonces eso, llegó un punto en que decidí yo tomar las riendas y digo, pues venga, pues voy a poner esto en marcha porque veo que hay gente aquí que de verdad quieren hacerlo, pero falta alguien que les dé un empujón y que se decida a tomar responsabilidad, un poco de responsabilidad por eso. Entonces, al final decidí yo tomarlo y estoy contento de haberlo hecho. ¿Con qué número de miembros empezó la peña? Pues el número de miembros empezamos con 4 o 5 amigos que estábamos allí en el foro, digamos, y al principio íbamos partidos aquí en Londres y a lo mejor pues nos juntábamos 3 o 4 y poco a poco más gente y gente que estaba de visita y así poco a poco hemos ido creciendo y creciendo más. ¿Ahora mismo cuántos sois? O sea, en realidad es difícil de decir porque miembros como tales, pues a lo mejor tenemos unos 40 o 50, pero hay mucha gente eso que está aquí, por ejemplo en Londres, se tiene que volver a España por trabajo o lo que sea, gente nueva que viene también, entonces estamos renovando todo el rato, digamos, lo que es la peña. No es lo mismo que tener una peña en España, que vives en tu ciudad, que tienes allí todo es mucho más estable. Claro. Tienes que estar todo el rato, pero estamos contentos, o sea, desde luego, de cómo están yendo las cosas. ¿Os resulta muy complicado captar a gente que se una a la peña? No, realmente complicado no es. El problema es que a lo mejor si hay un gran partido, como eso, Barcelona, Real Madrid, juegas, perfecto. Tenemos un bar donde damos todos los partidos del Atleti y ahí pues se llena el bar siempre, viene mucha gente y todo perfecto, pero a lo mejor juegas con el Racing de Santander y a lo mejor pues somos 15 en vez de ser, ¿sabes?, 80, ¿sabes?, viendo el partido. Entonces eso es lo difícil, intentar convencer a la gente para que haga un poco más de ambiente, que sean, ¿sabes?, no solo es el partido, sino es más el estar, pues, pasar un rato juntos todos, disfrutando del Atleti y ya ganes o pierdas, pues mejor en compañía que solo en casa, ¿no? Estando allí, ¿tenéis la sensación de que hay muchos atléticos entre los españoles que viven en el Reino Unido? Sí, sin duda, atléticos hay un montón siempre. Además yo siempre recibo bastantes mensajes de gente incluso que está de visita o gente que está aquí trabajando, que se ha venido por aquí para Londres. Y sí, desde luego, o sea, atléticos, a ver los años, eso seguro. Eso entre los españoles. ¿Y entre los ingleses se conoce al Atlético de Madrid? Sí, por supuesto, o sea, los ingleses también. De hecho, en nuestra peña hay mucha gente que no es española, que son extranjeros, que por un motivo o por otro, pues han acabado siendo del Atleti. O sea, que cuando estuvimos en Glasgow, por ejemplo, pues eso, tuvimos un muy buen grupo, fuimos de nuestra peña unos 40, pero nos lo pasamos muy bien y tenemos ahí gente escocesa, inglesa y de ciudades como no solo en Londres, sino que tenemos en Manchester, tenemos en Portsmouth, tenemos en Glasgow, o sea, están bastante divididos en todo el Reino Unido. En un país como el Reino Unido, donde se vive el fútbol con tanta pasión, ¿es posible o resulta posible conseguir una camiseta del Atlético de Madrid en las tiendas especializadas o es una misión prácticamente imposible? No, por supuestísimo. La camiseta del Atleti no hay problema alguno en conseguirla. El Atleti, de hecho, tiene bastante fama aquí en Inglaterra. Y más aún eso, al ganar la Europa League hace un par de años, que jugaron contra el Fulham inglés también. Entonces, gracias a ellos, y creció todo incluso más. Pero vamos, de siempre el Atleti ha sido bastante popular aquí. O sea, que hay un montón. Tienes las tiendas de Nike y las famosas Lily White, que tienes todas las camisetas del Atleti que quieras. Y, de hecho, se ven bastantes en Londres. Voy a veces al gimnasio y me encuentro con alguien y veo allí con la camiseta del Atleti y a lo mejor es un inglés. Y, pues me gusta el equipo, o me gustaba Fernando Torres, o me gusta, ¿sabes?, Falcao, que era ido por allá, y por una cosa o por otra, pues sí. Y rápidamente le intentas enganchar para que vea con vosotros los partidos, ¿no? Por supuesto, y en cuanto veo a alguien del Atleti enseguida, pues eso, me presento, les enseño dónde está el bar de la peña y allí los espero al siguiente partido para enseñarles cómo vemos los atléticos el partido y cómo animamos todos juntos. Bueno, quizás desde que se fundó la peña en el 2008 ha habido 2 fechas importantes para vosotros. Además, las 2 con el Atlético presente en el Reino Unido. Desde luego el acto inaugural en 2008 y aquel partido contra el Chelsea de la Champions de la temporada 2009-2010. Quizás no por el resultado, porque fue nefasto, aquel 4-0 que costó la destitución de Abel Resino, pero sí por la fiesta que vivisteis con los cerca de 2.000 seguidores que se desplazaron desde España, ¿no? Sí, no, está claro. Evidentemente, cada vez que el Atleti viene a Inglaterra es increíble para nosotros. O sea, a nosotros nos encantaría que todos los equipos ingleses en la Europa League pasen adelante y poder jugar con todos ellos, porque tener la oportunidad de ver al Atleti en directo aquí pues no es fácil. Y como por ejemplo, incluso si en Escocia, como cuando jugamos con el Celtic, pues es genial ir para allá. Y es verdad, cuando estuvimos aquí en Londres con el Chelsea fue genial porque vino mucha gente de España y pudimos hacer un buen día todos juntos allí, una comida y todos allí de fiesta. Y bueno, el resultado pues no fue el deseado, pero bueno, lo importante es pasárselo bien y nosotros lo pasamos genial. Y luego aparte tuvimos el partido de la Europa League el año antes de ganarlo, cuando jugamos con el Liverpool también en Anfield, que ya fue la segunda vez que fuimos, aparte de la inauguración, que estuvimos allí en las semifinales de la Europa League, que fue cuando
pero marcó Forlán y nos clasificó para la final. Bueno, vamos a hablar un poco del día a día de la peña. El trato con el club, ¿es fluido? ¿Están pendientes de vosotros? Sí, o sea, nosotros personalmente tenemos un muy buen trato con ellos, o sea, hablamos con Ricardo, que es el encargado de las peñas, o sea que es evidente que luego tenemos nuestra propia opinión y habrán cosas en que estemos de acuerdo y cosas en desacuerdo con el club, pero lo que sí es verdad es que nosotros, yo cada vez que he tenido un problema, yo hablo con Ricardo, yo me gusta ser bastante directo y hablo de las cosas como son, pero bueno, de momento te digo, o sea, con ellos muy bien, no tenemos problemas de comunicación, por lo menos. Y en cuanto al seguimiento de los partidos, me comentabas que tenéis vuestra sede, un pub, que creo que habéis cambiado varias veces desde que se fundó la peña, ¿no? Supongo que no es fácil mantenerse en el mismo sitio. Claro, el problema es que para ver un partido con todos estos horarios que me ponen ahora en España, que si hay un partido a las 12, otro a las 4, entonces claro, si es por la cadena Sky Sports en Inglaterra, es muy fácil, lo puedes ver en cualquier bar, pero si te lo ponen a las 12 o a las 4 cuando coincide con algún partido inglés o incluso algún partido de rugby, entonces es más complicado. Y nosotros lo que hemos hecho, tenemos un bar que se llamaba el Muster, ahora lo han renovado y se ha cambiado el nombre, se llama Jagger, que está cerca de la Catedral de San Paul, y allí tenemos un bar que está muy bien, son 2 plantas y tenemos un montón de televisores, un proyector y tenemos caja española, digamos, donde vemos todos los partidos del Atleti, ya sea a la hora que sea a las 12, a las 4, a las 6, el partido del Atleti se pone allí. El de las 12 de la mañana, complicado, ¿no? Las 11 allí, una hora demasiado temprana. Nos tomamos ahí un cafecito, pero verlo lo vemos. Y para terminar, ¿cómo valoráis y cómo valoras tú personalmente, desde la distancia, la temporada que está haciendo el Atlético de Madrid? ¿Confiáis en el trabajo de Simeone? No, pues es evidente que desde que ha venido Simeone la actitud ha cambiado totalmente. O sea, tanto por parte del entrenador, yo creo que Manzano, pues eso, no supo llevar a los jugadores y no se le faltaba algo para poder dirigir al equipo como se merece, digamos. Pero al mismo tiempo los jugadores, me imagino, no es normal que de la noche al día me cambie la actitud, corren a todos los balones, presionan a cada balón, se comen al árbitro, o sea, eso también pueden hacerlo antes. Pero sí es evidente que con Simeone, digamos, las cosas van a mejor y yo creo que si seguimos en este ritmo, incluso ayer, por ejemplo, perdiendo el partido, pues la actitud es otra, ¿sabes? Es que lo ves ahí que jugó de tú a tú y pudo haber ganado perfectamente. Yo creo que al final estaremos en puestos de Champions League, que es donde debemos estar por lo menos. ¿Y la Europa League? ¿Ves posibilidades de repetir el título de hace 2 temporadas? Por supuestísimo. O sea, la Europa League está muy abierta, hay un montón de equipos, pero se trata de eso, de seguir jugando como estamos, estar fuertes en casa, intentar arañar puntos fuera, un buen resultado fuera, en este caso en una eliminatoria, y a ver qué toca, a ver cómo es el sorteo y tener un poco de suerte en los cruces, pero por supuesto que nos podemos plantar ahí en la final en Bucarest, pero sí, perfectamente. Bueno, pues muchas gracias, Toni, por estar con nosotros, un abrazo y hazlo extensivo a todos los miembros de la peña de parte de quienes hacemos este podcast y de todos nuestros oyentes. No, pues el placer es mío, muchísimas gracias por invitarme y ya ves, si venís por aquí por Londres alguna vez, ya sabéis dónde estamos y encantadísimos de acogeros aquí, de mostraros cómo vivimos los atléticos en London, al Atleti. Venga, un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el 11º capítulo del podcast de La Voz Colchonera. Os esperamos la próxima semana. No faltéis. Saludos y aupa Atleti. La Voz Colchonera con Borja Corchado. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.